Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Que estamos en un presente que es el de 2025, donde se han acumulado todas las fuerzas, todos los impulsos de tiempo atrás, por hablar de una manera. Y ahora va a haber como una eclosión ¿de qué? De todo lo que se ha ido gestando, que es conciencia, que es amor y que es creatividad. Ahí estamos, a punto de que la semilla germine. Hola, ¿qué tal? Feliz 2025, Julián. ¿Cómo estás? Bienvenido a Más allá de la conciencia. Estoy muy a gusto de estar aquí, como siempre me pasa, Genial. disfrutando de este momento. Por supuesto, igualmente, eres el primero de la temporada. Entonces, ¿cómo no? Vamos a hablar del 2025, ¿no? ¿Qué te parece? Hombre, claro, parece muy bien, muy buena idea. 2025, Julián. ¿Diferente? ¿Transformador? ¿Cómo lo ves? Evidentemente que lo veo un tiempo de transformación y además muy profunda. Ujú. Y como decía una zarzuela Sí. que se llama la del Sot del Parral, si no recuerdo mal, decía, aquí estoy porque he venido. Ujú. Y ahí está la clave de todo, que estamos en un presente que es el de 2025, Ujú. donde se han acumulado todas las fuerzas, todos los impulsos de tiempo atrás, por hablar de una manera. Y ahora va a haber como una eclosión de qué? De todo lo que se ha ido gestando, que es conciencia, que es amor y que es creatividad absoluta. Ujú. Ahí estamos, a punto de que la semilla germine. De hecho, ya está germinando. Solamente hace falta que nos paremos un instante y escuchemos nuestro corazón. ¿Por qué? Pues porque a veces la gente, las personas, estamos esperando que las cosas cambien. Pero eso es un error de perspectiva, porque realmente donde empieza todo cambio es en uno mismo. Y porque el cambio empieza en uno mismo, nosotros podemos sentir ya cuándo ha empezado. Y eso sin necesidad de ser astrólogos, Ujú. ni videntes, ni canalizadores, ni seguir el rastro de las profecías, que no quiere decir que sus palabras no sean válidas, lo son. Pero para mí lo más inmediato es aquello que realmente es el protagonista del cambio. Y por lo tanto, lo que ya podemos constatar, eso sí, siempre y cuando nos hayamos parado para escuchar lo que está pasando en nuestra alma y en nuestro ser. Es curioso, Julián? Porque has dicho algo que el cambio es en uno mismo, ¿no? Es que no tendría sentido ningún cambio en la Tierra si no fuera el cambio de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no existe nada fuera de nosotros. Todo lo que sucede, sucede en el campo de nuestra conciencia, aunque le digamos el afuera, Ujú. porque el afuera
solo es el puro reflejo de nosotros mismos. Qué bueno, qué bueno. Curioso, ¿eh? Curioso, pero real. ¿Y por qué la humanidad ha tardado tanto en hacer estos cambios o en abrir los ojos? Bonita, profunda e interesante pregunta. Para comprender lo que ahora está pasando, Mm, lo que pasará, hay que entender cuál es la dinámica y el movimiento de la realidad. Porque si esto no lo entendemos, nos vamos a perder en el exterior de nosotros mismos, que es en las historias que representamos o que se representan, y que por no saber cuál es su trasfondo real y la fuente que las alimenta, mm. caemos en el error de darles una importancia que no tienen, lo cual hace que nos atemos a presuntos poderes que no dejan de ser más que meros intérpretes de papelillos para ir recreando lo que es la historia con mayúsculas de la humanidad, que no es otra cosa que el despliegue en nosotros y a través de nosotros mismos de lo que es la misma fuente, una que todo lo es y que actúa a través de nosotros. El ego, ¿no? El ego y más que el ego, porque por una parte el ego forma parte del juego, pero también dentro del juego está nuestra realidad como alma, que es, digamos, una dimensión particular e individual de lo que es la fuente. Entonces, el ego forma parte del juego y el alma es el que representa el juego. Ujú. ¿Para qué? Para experimentar, vivir y finalmente fundirse alma con la fuente en una unidad, que es alma fuente, que es lo que en realidad estamos llamados a ver, comprender y a conocer en nosotros. Qué bueno. Lo que está claro, Julián, que el ser humano, como antes has dicho, bueno, se está expandiendo, ¿no? Se está expandiendo su conciencia, ¿no? Y está abriendo los ojos, ¿no? Y el ego, ¿no? Vamos a decir, las grandes élites, ¿no? Se podría decir así, no le interesa, ¿no? Que haya, que la humanidad, ¿no? Abra realmente los ojos, ¿no? Porque pierden el control, ¿no? Y eso, lo bueno es que cada vez hay más personas que están abriendo los ojos y la élite, te comitas, pues está perdiendo, ¿no? Ese control, es el despertar, ¿no? De un 2025, ¿se podría decir así, Julián? Sí, en realidad uno lo siente. Yo antes te nombré pues lo que pueden decir otras formas de percibir o de acercarse a la realidad para comprenderlo, pues hay muchas y son válidas, ¿verdad? Como he dicho, la astrología cumple una función, las canalizaciones, la evidencia, incluso el repaso de las mismas profecías que a lo largo del tiempo se han dado, pues también ayudan a vislumbrar por dónde vamos y hacia dónde nos estamos acercando, ¿verdad? Ujú. Pero ya te digo que hay un instrumento que es más próximo y más directo, que es el que debemos de recuperar ya, ¿no? Que es nuestra propia visión interior, ¿verdad? Que es el resultado de que nuestro ser, ¿verdad?, está unido al devenir del gran ser, que es Dios en la tierra, plasmándose a través de las distintas pues, representaciones que los seres humanos hacemos. Bueno, para hablar de las élites,
y no darles más valor del que tienen, Ahí y está. desde luego encuadrarlas dentro del sentido que tienen, porque de lo contrario vamos a perder la perspectiva. Y si perdemos la perspectiva del papel que juegan en esta historia, el papel que juegan en esta historia las llamadas élites, el Deep State, como quieras llamar, Illuminati y cantidad de grupos, ¿no?, que Ujú. han pretendido y aún pretenden, cada vez con menos fuerza, apropiarse de lo que es, digamos, el movimiento de la humanidad para llevarlo a qué? Propios intereses tremendamente egoístas. Bueno, Mm. yo digo que para comprender eso y por lo menos darle un ángulo de visión que nos clarifique más dónde estamos, porque hablar de las élites hemos hablado mucho en los últimos tiempos, hablar de sus trampas, de sus mentiras, de sus falacias, ¿verdad? De sus corruptelas, pero yo creo que es importantísimo antes que digamos, a ver, cómo aparecen las élites y cómo aparecen los que están de alguna forma interrelacionados en un papel a veces dependiente de las élites, nosotros. Lo más importante de todo es partir de la raíz, de la base de toda manifestación, donde están, pues evidentemente, el teatro en el que se inscriben estas élites. ¿Cuál es la fuente de esta realidad que vivimos? Pues cuando indagamos en el fondo de la realidad, buscamos el fondo, buscamos aquello desde donde todo empieza a explicarse, pues al final, si vamos mirando profundamente y con agudeza y discernimiento, veremos que llegamos, ¿sí?, a un espacio sin nombre, sin forma, más allá de todo, pero que al mismo tiempo su presencia es tan constatable, tan grande, que es la pura realidad, el puro potencial desde donde salen todo aquello que en la fuente está como potencial. ¿Y qué es lo que está en la fuente como potencial? Pues en la fuente como potencial están todas las existencias sin fin. Las que conocemos, las que no conocemos, las de este plano, las de otro plano, las de otros universos, otras formas de existencia, ¿verdad? Mm. Pero nosotros ahora miramos a través de este presente en el que nos hallamos, ¿sí? Cuando comprendemos, aunque sea intuitivamente, lo que es la fuente, lo que es el todo, fíjate, la palabra lo dice, el todo. Si es todo, quiere decir que es todo, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno comprende es que ese todo Ujú. no tiene ninguna necesidad porque es todo. Luego, ¿qué es lo que va a pasar con las existencias? La nuestra, ahora en este momento, pues que toda existencia es la expresión de una de las cualidades y potencialidades de la fuente que por puro divertimento, porque hemos dicho que no necesita nada, por puro juego, se expresa. ¿Qué mejor manera de comprender lo que hace y lo que es la fuente que mirar sus actos como puro divertimento, como hacen los niños? Los niños no necesitan nada cuando están jugando. ¿Por qué? Porque son su juego, ¿no? Esto es lo que ocurre con la fuente. Entonces, desde esa perspectiva podemos ya enmarcar dentro de un sentido, además dentro de un sentido real, no el fantasioso ni el imaginario que nos creamos cada vez que pensamos en determinados personajes que dominan o pretenden dominar el mundo, sean personajes humanos o no humanos, no importa, ¿sí?
porque todos son sobredimensionados por nuestra corta mente, sobredimensionados. Y en la medida en que los sobredimensionamos, más esclavos nos volvemos de ellos, ¿verdad? Y con menos perspectiva para liberarnos de ellos, crecer, evolucionar y seguir nuestra flecha de evolución. Pues ya está. Son la expresión del juego divino. Todas las élites, no importa dónde estén ni qué papel jueguen. Todos los deep state, toda la inmensa puñetería de la oscuridad, son elementos en juego. ¿Para qué? Para representar y escenificar un juego. Son necesarios, ¿no, Juego Julián? Entonces estas personas han sido necesarias, ¿no? son, Para que la humanidad realmente vaya a su máxima evolución, ¿no? Es decir, claro, como antes has dicho, estamos dentro de un juego, ¿no? Y como todo claro, juego, para llegar al final necesitas unas reglas. claro. Así es. Pero fíjate, muy bien, lo que terminas de decir me encanta. Pero además, fíjate, tenemos un juego que consiste en realizar movimientos Ujú. donde unos y otros, cada uno cumple su papel, porque si no, no habría juego. Es igual como en una novela. Tú coges una novela y verás que desde el personaje más importante hasta el más insignificante, todos están ocupando el lugar necesario para que la representación se realice. Lo que pasa es que cuando nosotros nos olvidamos o no caemos en la cuenta o no vislumbramos de que lo que realmente es importante ahí es la fuente que todo los sostiene, ¿qué ocurre? Que nos involucramos en el juego, pero no desde la diversión de quien observa su juego, sino desde quien, olvidado de la fuente del juego, se identifica tanto en el juego que por eso sufrimos tanto y por eso lo alargamos sin liberarnos, ¿verdad? Entonces tenemos, por una parte, la fuente, que es todo, no necesita nada. Esa fuente juega. ¿Por qué? Pues porque su existir es un juego. Sería una de las formas de poder acercarnos para comprenderlo. Pero decir juego también es corto, pero bien, para entendernos, ¿verdad? Entonces tenemos personajes que intervienen en el juego y ahí pon todos a todos los niveles. Puedes poner las élites, puedes poner demonios, puedes poner ángeles, puedes poner personas afortunadas, personas desgraciadas, personas, todo, toda una inmensidad de potencialidades que hacen de este juego algo que tiene una riqueza en cuanto a posibilidades infinitas, ¿verdad? Porque nosotros vemos esta fracción del juego, pero es que hay muchísimos juegos simultáneamente. Por eso se habla de la multidimensionalidad, por eso hablamos de infinitos universos, por eso de todo eso. Pero hay un elemento que hay que comprender también, que es en qué consiste el dinamismo de este juego, en cuál es, digamos, el motor que lleva a este juego adelante. Pues el motor que lleva al juego adelante es la conciencia de ser. ¿En qué sentido? En el sentido de que este juego, aparte de divertimento, ¿verdad? Se establece en base a un desarrollo. O sea, que el argumento del juego es ir desplegando cada vez más la conciencia de lo que realmente somos. O Es sea, el como poner, juego consiste, es poner, cómo te lo diría? Es como poner, es como ir subiendo de nivel.
como es, bueno, como un videojuego, ¿no? Un videojuego para llegar al final tienes que subir de nivel, ¿no? ¿Tú crees que evidentemente. Y están a poniendo eso, niveles para que la evolución sea correcta, ¿no? sí, sí, es niveles porque es evolución. ¿Por qué? Porque este juego consiste en evolución. ¿Evolución de qué? De la conciencia. Pasar de más inconsciencia a menos inconsciencia, o sea, a más inconsciencia, a más conciencia, a más conciencia, a más... ¿Qué significa más conciencia? Significa integrar la totalidad del ser que somos, ¿verdad? Y eso se realiza a través de juegos. En los juegos nos vamos viendo. Y cuando más se profundiza en el juego, mayor es la conciencia de nuestro origen, mayor es la conciencia de nuestro ser, mayor es la conciencia de nuestra potencialidad, hasta tal punto que el juego culmina cuando cada ser se identifica con la fuente, con el todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha ido recobrando Ha, todos los niveles de la ha ido, conciencia. claro, ha ido solamente recordando quién es, Muy bien. ¿no? Ha ido el ser humano ahí, está recordando realmente de dónde viene y dónde va dirigido. Claro, y es muy importante lo que dices de recordar, porque es que en realidad lo que ocurre es que cuando nosotros entramos en el teatro, Sí, momentáneamente como que dejamos de lado, ¿sí?, la sí. memoria de quiénes somos, porque si no, el juego no se realizaría. El juego consiste en olvidar para recordar, perder para encontrar. Y se dice también ir de la oscuridad a la luz, de la inconsciencia a la sabiduría, ¿verdad? Ya tenemos pues ahí dentro, enmarcados, cómo han surgido las élites. Ya tienen el valor que tienen, ni más ni menos, que son actores como los otros que no son las élites, son también lo mismo, actores. Igual que tú y que yo. Somos actores, ¿sí? Bien, entonces, este es el juego que hemos vivido. Lo que pasa es que, como resulta que la humanidad se nos presenta, la captamos según el enfoque donde ponemos la conciencia, nosotros ahora nos enfocamos en esa fracción de la historia de la humanidad que es el tiempo en que unas élites, antes otros seres, llámales Anunnakis o como quieras Ujú. llamarles, ¿verdad? Entrelazados sirviéndose de las élites sirviéndose de otros. Pon ahí todas las variantes y todo el tinglado de personajes que más o menos pues ya hemos oído hablar de ellos. Muy bien. Están ahí, pero resulta que la evolución y el desarrollo de la conciencia tiene una lógica espiritual aplastante. ¿Qué quiere decir esto? Que ese desarrollo, ¿verdad?, sigue un patrón evolutivo a través del cual vamos desarrollando, ¿verdad?, saber, vamos creciendo en amor, en sentido de la realidad, en sentido de lo que son los demás, ¿sí? En capacidad creadora, vamos creciendo. Eso es el crecer y evolucionar. Pues esto se hace, como comentábamos ahora, dentro de un sentido. No es que ocurre y ya está. No. Esto de la fatalidad solamente existe para quienes no saben ver la realidad y el fondo de las cosas. Pero igualmente se podría decir que están muy bien esas personas que tampoco lo pueden ver porque están en su papel. Bien, es que vamos a ir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es perfecto lo que has dicho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero lo que sí que es real, y por eso lo que tú dices está plenamente explicado, ¿qué pasa? Que todos
todos en realidad somos semillas de Dios, somos semillas de la fuente. Y como toda semilla tiene un proceso de exteriorización y de desarrollo, más la parte que le corresponde para junto con otros, ahora como bandido, ahora como santo, ahora como esclavo, ahora como liberador, voy representando mi papel, ¿verdad? Pero todos, Papeles, ¿no? No, porque lo has dicho en singular, sería papeles, más de un papel, ¿no? Solamente. claro, en cada momento el papel que tú desarrolles, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en ese desarrollo de las cualidades del ser, ahora se le llama ascensión a quinta D, ¿sí? Pero yo voy a no quedarme tanto en qué dimensión, quinta, sexta, séptima, sino que nos vamos a quedar en la esencialidad, es decir, es evolución y evolución es ascensión. Ascensión, ¿por qué? Porque nuestro nivel de vibración y de conciencia va a ir subiendo en la medida en que vamos desplegando a través de personajes Sí. todas las cualidades que son nuestro propio ser, ¿verdad? Y ese desarrollo es el que vamos haciendo. Ahora bien, ¿por qué decimos que ahora decimos? Y es el título que le hemos dado a esta entrevista. Decimos 2025, año de la transformación. Bueno, en realidad es el 25 y es el 26 y era también el 24, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora está sucediendo una cosa, que por primera vez, y eso también es resultado de la evolución, ¿sí? Nuestras conciencias, ¿verdad?, han dado un salto. Hemos pasado de ver la realidad con los ojos de un ego sin perspectiva en un tiempo cuando toda la vida la veíamos como algo natural. Ujú. Todo lo que sucedía era natural y teníamos que luchar para ganar y teníamos que esforzarnos mucho para no sé qué, y unos nacían ricos y otros nacían pobres. Y ¿qué pasa? Que veíamos una realidad, vamos a llamar, plana. Ahí no habían recovecos, no habían bambalinas, ¿eh? No habían manos ocultas. Todos decimos, mira, pues esta es mi vida, la que me ha tocado, tú tienes la que te ha tocado en estas circunstancias y tal. Muy bien. Pero, fruto de ese ir creciendo en conciencia, pues resulta que en el 2020, en el 2020, pasaron cosas, ¿verdad?, que como agudizaron, estimularon el despertar de qué, de la conciencia. Empezamos a ver que detrás de todo lo que había trampa, había mentira, había engaño. Y entonces el mundo que teníamos se nos cayó. Digamos que empezamos a ver con otros ojos, empezamos a ver más allá de las bambalinas. Ya no era este es rico, este es pobre, pasa esto, para aquello, porque la vida es así, sino que vimos que esto es un decorado, ¿sí? Y que ese decorado era como el mundo de la película, ¿cómo se llama? ¿Sí? Bueno, quien sea, me imagino que ya os imagináis qué quiero decir, es un mundo de cartón piedra, porque en realidad lo que había detrás era otro mundo, ¿sí?, de quienes se habían apropiado de nosotros Ujú. y nos conducían nuestras mentes, nuestros actos, nuestro mundo
hacia el mundo que ellos querían. ¿Para qué? Para sacar toda la energía y todo el provecho de nosotros, sea en el campo de la política, en el campo de la educación, en el campo de la medicina, como tanto lo vimos, y en el campo de la religión, para Ujú. que no nos abriéramos a nuestro ser, sino quedáramos siempre dando vueltas alrededor de unos que te salvan, que te perdonan, que son los intermediarios, todo para alejarte. En definitiva, todas las formas que utilizaban, digamos, el mundo en la sombra, ¿verdad? Ujú. Pues era todo ¿para qué? Para desempoderarte, para separarte de tu esencia, para que tú no cayeras en la cuenta de todo el inmenso poder que tenías como ser humano, como ser divino, como alma, ¿sí? Como manifestación de la fuente. ¿Sí? Y entonces lo que habían hecho hasta ahora, a través de todos los medios, de todas las formas, medios de comunicación incluidos, todo, era que tú no te reconocieras en lo que eres, que te creyeras tu película. Ellos saben que lo suyo es una película, pero ellos no querían que tú te despertaras a eso. Pero la hemos visto ya la película, y al ver la película se han quedado desnudos. Y al quedarse desnudos, toda su energía se les ha ido deshaciendo. Por eso están cayendo, porque su poder era nuestra ignorancia, su poder era nuestro miedo, su poder era que nosotros no nos reconociéramos como seres inmensos. Nos querían ver pequeñitos para que los necesitáramos. ¿Qué Se pasa podría, ahora? Julián, se podría decir que estos son señales, ¿no? Que la humanidad te está viendo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Es que esto no es casual que esté sucediendo. Esto tiene un pleno sentido. Esto es fruto de ese desarrollo de la conciencia que va siguiendo sus propios pasos, ¿verdad? Entonces, uno de los pasos que tenía que dar la humanidad era ver más allá de la apariencia. Por eso, todo lo que aparentaba ser era falso. Vivíamos en un mundo de falsedad absoluta, en realidad trabajando para alguien que no, absorbía nuestra energía, eh, asistiendo a un tipo de sanidad que lo que hacía era alargar nuestras enfermedades, ir a unas escuelas, a unas universidades donde ya estaba marcado el límite que no se podía traspasar, ¿verdad? Para que tú supieras realmente en qué mundo estás. Todos lo han ocultado. Por eso ahora también vamos a ir descubriendo que el mundo este tampoco es lo que nos habían dicho. Hasta en eso nos habían engañado. Nos habían contado también la gran, inmensa mentira de que la muerte es algo real, cuando ellos saben perfectamente que no es real. Por eso se han empeñado tanto en acentuar la idea de que la muerte es algo horrible y si acaso, si hay un más allá, como normalmente las iglesias predican, pero es Mm. de una forma muy vaga, ¿sabes? Y allí nos encontraremos con los ángeles tocando la arpa y cosas de esas, que claro, para una mente mínimamente Que se lo creen. despierta, Ya. pues le producían ridículo, la sensación de ridículo, que es en el fondo también lo que querían, mostrarte, ¿sí? Eso es lo del primado negativo. Te muestran una cosa que a ti te va a producir, porque eres una persona inteligente, te va a producir cierta risa, y ahí estaremos todos delante de Dios, no sé qué, no sé más, sí, todos, no sé, Bailando. cantando, sí, pues todo así, ¿no? De manera que, claro, en la medida en que uno va desarrollando su inteligencia, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y al final terminas dando el qué, el más allá, porque te resulta ridículo, que es lo que ellos querían, ¿sí? O
la idea que se nos ha metido durante tanto tiempo de Dios, ¿no? Como alguien que está allá y tú estás aquí, Él separado de ti y tú siendo una Una pequeñita cosa, una marioneta, sí. mierdecita, Sí, sí. muy bien, que está tal. Y así en todas las cosas, en todas las cosas. ¿Y qué pasa? Que eso al final había creado, ¿sí? Un En la mundo. mente humana un mundo y además como una cárcel. Estábamos realmente dentro de una cárcel mental. ¿Por qué cárcel? ¿O por qué granja, como decía Salvador Freixedo? ¿Exageraba? No, ni el que dice una cárcel ni el que dice granja. ¿Por qué? Pues porque realmente nos estaban absorbiendo la energía a través de nuestro sufrimiento, a través de lo que han hecho con los niños, ¿sabes? Robarlos, venderlos, ¿sabes? Y tantas cosas como han ido haciendo, ¿verdad? Por eso no querían que despertáramos, pero se olvidaron de que hay una fuerza más poderosa que cualquiera que se quiera montar cualquier tipo de realidad. Y esa fuente, esa fuerza, esa potencia más grande que cualquier poder es lo que somos en esencia, que es la fuente. En nosotros, fuente. Y esa fuente tiene un poder de ser que traspasa todos los secuestros que se han hecho de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque las representaciones esas de las que hablábamos y los poderes de los que hablábamos realmente existen porque la fuente los ha creado para que hagamos el juego, pero no son el poder. El poder está dentro de nosotros. Y ese poder que está dentro de nosotros se vive como lo que es, una semilla de la totalidad del poder divino, una semilla de la sabiduría divina. Por eso nos han apartado de todo eso. ¿Para qué? Para que no cayésemos en la cuenta de que somos el poder real y el otro es efímero. Por eso ahora se sienten tan despavoridos. ¿Por qué? Porque les quitan eso, ese poder y pierden todo su sentido. ¿Por qué? Porque en esa parte de la representación, esos oscuros están desconectados de su fuente, no desconectados del todo, pero sí desconectados a un nivel que puedan, digamos, tomar el alimento de su fuente. Por eso necesitan fagotizar al mundo, fagotizar a los demás, porque no saben, han olvidado lo que son, pero en realidad es gente pobre, es gente débil, ¿sí? Porque la única fortaleza es el origen de la fortaleza, ¿no? ¿Sabes? Eso es la fuente de todo poder. ¿Y qué ha ocurrido ahora? ¿Y por qué nos hemos centrado hoy en el 2025? Pues por una razón muy sencilla. Yo te digo desde lo que yo siento, ¿verdad? Pero que Ujú. en realidad tenemos cantidad de detalles que están sucediendo ya hoy a muchos niveles y por lo que es hasta externamente muy fácil ver cómo todo ese mundo se está cayendo. Y otro nuevo, Pero Julián, hay gente que aún es muy gracias. reacia, ¿no? A decir, no, 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 no. Claro, porque seguramente estas personas, como bien has dicho hace unos segundos, montan una realidad, su propia realidad. Claro, cuando hay personas que te dicen, no, no, es que tu realidad no es esa, ¿entiendes? Entonces, claro, su estructura, como antes has dicho, se va cayendo. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que y ahí está nuestra grandeza, la nuestra y la de todos, que esto es un desarrollo evolutivo que no va así como a paquetes, ahí todos,
todos hemos alcanzado un nivel de conciencia y de comprensión, todos iguales. No. No, ¿Por no. qué? Porque en realidad, porque en realidad el crecimiento se hace a partir de individualidades, que son las almas. ¿Y qué es lo que pasa? Todas las individualidades son semillas de lo mismo, de la totalidad. Por lo tanto, todos estamos llamados a realizar en nosotros, por eso se llama la realización, ¿verdad? Realizar en nosotros a Dios, ¿sí? O bajar el cielo a la tierra a Ujú. través de cada uno. Pero ¿qué pasa? Que esto, y ahí está la gracia del juego, se hace no en masa. Otra cosa es que vayan como habiendo olas de conciencias despiertas, pero porque cada una ha hecho su trabajo, porque así es como la fuente que somos nosotros hemos querido que sea. Entonces, hay gente que ha visto, que ve, digamos, el intrínculis de la evolución y ha podido verse a ella en la evolución. Pero claro, eso no lo han hecho todos. Por eso unos ven y otros no ven. Por eso en el Evangelio se decía que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Pero qué significa eso? Que no los tienen, sí, tienen ojos, pero aún no han llegado a ese momento en el que La los evolución. ojos se han abierto Claro. hasta el punto de decir, ahí va, es verdad. Y quienes no han dicho o no han visto, ay, es verdad, continúan en su propia ignorancia, ¿sí? Repitiendo el juego. ¿Hasta cuándo? Bueno, su Hasta, papel hasta que le toque el papel del aprendizaje. claro, Una pregunta, Julián, dime. para ir acabando. ¿Qué le dirías a esas personas que aún tienen el pañuelo en los ojos? Pues mira, la verdad es que por tener el pañuelo en los ojos, creo que no les diría nada, por una razón, porque no sirve. O sea, tú te das cuenta cuando tratas de decirle algo que para ti es evidente, bien, está en otro mundo que es el suyo, incluso se va a sentir molesto porque dirá, ¿y tú por qué quieres cambiar mi mundo? ¿Entiendes? Si su momento es el estar en su mundo, Sí, sí, porque que... cada Ay, ay. mundo tiene su sentido. Y si alguien tiene que vivir en la oscuridad porque es un modo de crecer, vivirá en la oscuridad o en lo que quieras llamar hasta que ese tiempo se haya agotado en él y entonces haya una demanda de un salto, eso que se llama un salto cuántico, quiere decir Exactamente. de pasar de vivir la vida desde el ego a vivirla desde el sentir que soy mucho más que todo eso y entonces uno se abre. Entonces, no, nadie se tiene que preocupar porque realmente todo está bien. En un sentido sí, aunque vas a sufrir más o vas a sufrir menos, Vale, depende de la comprensión que tú tengas de tu vale. propia vida y del sentido que tiene. Genial. Julián, ha sido... es muy interesante, ¿eh? ¿No? Yo creo que no hay cosa más interesante que Sí. conocer el guión de las vidas y de las existencias, porque así hasta tú mismo puedes ya ver cuál va a ser tu siguiente paso. Y entiendes el significado del mundo, de la realidad, porque si no, como decíamos antes, Sí. te conviertes en el esclavo de las interpretaciones que los demás te dan. Y si te olvidas que la fuente está en ti, entonces te conviertes en más esclavo. Pero cuando tú recuperas la memoria de que tú eres expresión de la fuente, puedes empezar a reconocerte. Lo ¿Como qué? bueno, Como... dime, dime, lo bueno es que hay mucha gente ya que ya se está reconociendo, ¿no?
Estamos hablando de Claro, el claro. tema de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que ya comienza a haber mucha gente que ya dice que la muerte no existe, que esto es lo que nos han enseñado es un engaño, ¿no? Es un ejemplo, no como los viajes astrales, ¿no? Que puedes viajar en otro tipo de universos, está comprobado, se está comprobando también, es una cosa que se está, ¿no? La mediunidad, ¿no? El hecho de poder contactar con tus seres ¿no? queridos, ya es otra señal que indica que la muerte no existe, ¿no? O las regresiones, ¿no? También se podría decir, ¿no? Que tú puedes vivir tus vidas pasadas, ojo, y aprender de ellas. Lo que, ¿no? Estamos llegando a un momento de un despertar eh, total, total, y como antes has dicho, muy rápido. Y cada año que vaya pasando será más rápido, ¿no? Y la gente que vive en el ego, ¿no? En sus mundos, ¿no? Llegará un momento que se quedarán totalmente solos. Que llegará un momento que se van a quedar más solos que la una. Y llegará un momento que va a desaparecer ese tipo de personas. Por El, lo menos sí, por lo menos desaparecerán de un mundo. de un mundo, pero ¿Sabes? bueno, pero a la vez, como antes hemos hablado, está muy bien, ¿no? Porque es un papel que han venido aquí a hacer. Entonces, forma parte también de esta gente que son de la élite, forman parte de su evolución. Yo así lo creo, estoy convencido de eso. Y por otra parte, todo lo que estabas diciendo ahora, no es casual que se esté dando ahora todas esas aportaciones de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, viajes astrales, etcétera. ¿Por qué? Porque eso también era parte de este momento para que la gente despertara aún más. Y es importantísimo. Yo Pues por eso yo le entonces, doy. si estos pequeños detalles ya los vemos, no nos podemos imaginar en un futuro los pedazos de señales tan evidentes, ¿no? Tan evidentes que podremos vivir. Sí, 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 sí. Y además en un futuro muy próximo, pero Sí, muy sí, sí, próximo. claro, porque como estamos corriendo, estamos saltando muy rápido, pero saltando no porque, como el juego del Auca, no, no, porque realmente estamos saltando porque la humanidad está evolucionando. Sí, 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 sí. O sea, por eso se puede llamar saltos cuánticos, porque es incorporar a nuestra conciencia elementos que están totalmente separados de lo que antes entendíamos por la realidad. Ahora la realidad nos está lloviendo hasta tal punto encima de nosotros Sí. que nuestra conciencia está traspasando los límites que antes se había forjado. Y yo, por eso, todo lo que hemos comentado, básicamente te lo digo desde el sentir, porque el sentir, que es, digamos, el altavoz del Ujú. corazón, Vale. cuando se despierta, te muestra lo que con la mente racional Mm. no hubiéramos podido descubrir. Y llega un instante en el que todo eso que tú estás ahora diciendo, todas esas expectativas, ya ves cómo van entrando en ti. O sea, las expectativas en realidad de ese tipo que tú nombras, pues en realidad se tienen porque ya el alma sí te las está mostrando. Cada vez ese velo interior de la conciencia de ser seres mucho más inmensos que los reducidos al pequeño yo, eso Mm. ya se está entrando por todos nuestros poros, Y sí, sí, cada vez se está notando más. cada Y, vez más. y cada vez a las esquinas de nuestros hogares. Es decir, Sí, señor. que no es como antes, ¿no? Que habrían unas distancias considerables, ¿no? No es que, no, no. En el mismo pueblo, ¿no? Donde vives tú, donde vivo yo, o donde vive la gente, hay miles de personas, ¿no? Que muestran estos tipos de detalles. Sí, 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 sí. Es, Y es- que es puedas increíble. hablarles a muchos que antes sería impensable de Totalmente de cosas acuerdo. como eso, el alma, como es el ser, como es, ¿sabes? La gente lo va comprendiendo, No, ¿entiendes? yo creo que comienzan a decir, oye, ¿no? La típica respuesta que ellos mismos se pueden dar, dice, oye, pues puede ser, ¿no? Ya no es la Claro. duda,
Ya pasamos de la duda a puede ser, ¿no? Y del puede ser a lo otro, a la verdad, es un paso muy corto. Julián, muy interesante, hemos comenzado el año muy, muy fuerte y comenzamos el año con muchas entrevistas y que con muchas entrevistas que, bueno, que vamos a compartir, Julián. Muchísimas gracias. Gracias por este 2025, que va a ser un año que podremos verlo, ¿no? Podremos verlo y palparlo en las noticias. Fíjate en las noticias, en el vecino de al lado, en el mundo de Internet, ¿no? Gracias a esta conexión, ¿no? Que nos podemos conectar con la otra parte del mundo, ¿no? Y saber lo que está pasando. Esto es una maravilla. Nos hace ver que el mundo está despertando a una velocidad de la luz, como digo yo. Sí, sí, así es. Pues Julián, seguimos despertando a la gente. Muchísimas gracias por comenzar un 2025 conmigo, que va a ser espectacular seguramente y que podremos ver juntos y con nuestro público pues estos cambios tan magníficos, ¿no? Y que animo a la gente que se haga la pregunta, que el por qué no, ¿no? Que no se niegue, ¿no? Y que investigue, ¿no? Siempre digo que tiene que ser el pirata. La misma persona tiene que ser el pirata, es el encontrar el tesoro, que no se Ah, muy fije, bien. ¿no? Que no se dé cuenta de la gente, que no, es por aquí, no, 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 que uno mismo sea capaz de buscar su propio tesoro y que se haga la pregunta, os animo que os hagáis la pregunta de el por qué no. Oye, pues puede ser, ¿no? Entonces, cuando hagan esa pregunta, puede ser, un mundo maravilloso se abrirá a sus pies, segurísimo. Sí, sí, sí. Y la imagen Segurísimo. esa del tesoro que está a nuestro alcance me parece genial. Es así, tenemos que ser piratas, Julián, y a toda la gente, tenemos que ser piratas, tenemos que encontrar el tesoro, coger un plano y ser valientes en buscar, no lo que dirán. La doy. Es que es así, no lo que dirán. Lo que dirán pueden decir la tele, pueden decir miles de cosas, pero coger tu realidad. Es decir, oye, vale, me parece muy bien, pero yo quiero tener mi perspectiva, ¿no? Y ser valientes, porque uno tiene que ser valiente, ¿eh? Uno tiene que ser valiente en hacer estos pasos, ¿no? En dejar aparte o hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? Bueno, Julián, gracias como siempre. Seguiremos trabajando para la gente, para abrir la conciencia al mundo, porque creo que es necesaria y cada vez irá esto más rápido, ¿eh? Qué bien. Julián, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Gracias por comenzar conmigo, como antes te he dicho, este 2025. Y nada, seguimos trabajando. Viajero por más allá de la conciencia. No, gracias a ti porque has contado conmigo, porque para mí es, como siempre te digo, es un regalo poder compartir algo de lo poquito que sé. Bueno, que poquito es poco. Tú ya has tenido mucha conciencia, muchas vidas has tenido para llegar a este punto de conciencia, ¿no? Muchos papeles has tenido que seguramente hacer, ¿no? Para llegar a este nivel de conciencia. Julián, un besazo. Cuídate mucho. Igualmente, igualmente.